Ya el barco no se movía, se estaría hundiendo ya, algo, ¿sabes? Llegó al punto de quebranto. En ese mismo punto en que tú y yo nos vamos de rodillas y decimos, Señor, no puedo. Y soltamos. Y ahí es que el Señor se mete. Cuando el Señor trae este tipo de experiencias a nuestra vida, andando con Él, yo tengo que tener en cuenta que lo que el Señor está buscando es que yo entienda algo. Yo tengo que tener en cuenta que el Señor sigue caminando conmigo, que el Señor sigue pendiente de mí, aunque esté haciendo silencio en medio de la tormenta. Y entonces, en medio de esas circunstancias donde yo estoy pasando por un momento duro, estoy clamando al Señor y pareciera que no me está escuchando, yo tengo que entender que tiene que haber algún propósito. Hay algo que tiene que ser trabajado en mi vida. Si hay algún propósito, es porque hay algo que el Señor tiene que trabajar dentro de mí. Entonces, si hay un propósito, si hay algo que tiene que suceder, y si yo estoy entendiendo que el Señor, ¿verdad? Yo no pierdo de perspectiva que el Señor está ahí conmigo en la barca, pues lo segundo que tengo que tener en cuenta es que tengo que saber usar mi fe, que en ese momento es cuando menos se me puede olvidar la fe, ¿verdad? Eso en que yo he creído, en cuando yo tengo que traer a la memoria las veces que el Señor ha hablado en mi vida anteriormente. Yo tengo que traer a la memoria los milagros o las cosas grandes que el Señor ha hecho en mi vida a través del camino. Lo que el Señor ha hecho ya en mi vida, porque eso es lo que me va a llevar a yo mantenerme firme en eso que yo estoy esperando, en esa respuesta que yo estoy esperando de parte de Dios. Entonces, si tú miras cómo ellos reaccionan y el desenlace de la historia, a pesar de todo lo que ellos habían visto del Señor, a pesar de todo lo que habían escuchado de Él, todavía ellos no estaban claros de con quién andaban. Y así le pasa a muchos cristianos, mi hermano, que quizás no se dan cuenta con quién andan. ¿Me entiendes? Que sí van a la iglesia y pueden escuchar un mensaje bonito, y sí, un aleluya, un gloria a Dios, un amén, pero todavía no se han dado cuenta el valor y el poder y el potencial de lo que está, ¿verdad?, encerrado en las Escrituras, de lo que es vivir una experiencia con el Señor. ¿Me entiendes? Entonces el Señor, precisamente para que entiendan, permite la experiencia y hace silencio. ¿Me entiendes? Entonces, era tiempo para que el Señor les mostrase un nivel más alto. Ellos habían escuchado palabras, habían visto gente sanarse, pero todavía no habían entendido hasta el punto en que entendieron en ese momento. Porque la reacción de ellos es: ¿quién es este que aún el viento y las olas le obedecen? Así de simple, con la voz de Dios, con una orden del Señor, todo el viento se calla. ¿Pero qué es lo que estoy yo? Estoy tan afanado, tratando de resolver por mis propias capacidades. Estos hombres que eran pescadores, yo me los imagino: no, pero alza la vela, espérate, no, porque es que si el viento viene de allá, hay que moverlo para acá. Y ellos haciendo todo lo que en sus manos, ¿verdad?, según su expertise, porque ellos eran los que sabían de eso. ¿Cuántas veces no estuvieron ellos en situaciones parecidas a esas, siendo ellos pescadores? ¿Me entiendes? Y ellos tratando de resolver, pero que dice el texto que ya era tanto el viento y las olas que ya se anegaba, que ya no le salía. ¿Me entiendes? Ya el barco no se movía, se estaría hundiendo ya, algo, ¿sabes? Llegó al punto de quebranto. En ese mismo punto en que tú y yo nos vamos de rodillas y decimos: Señor, no puedo. Y soltamos. Y ahí es que el Señor se mete. Porque eso es precisamente lo que el Señor quiere. Que tú entiendas que cuando ya tú no puedes más, Él puede. Ahí fue que se levantó el Señor.
Entonces cuando se le abre, cuando sucede aquello sobrenatural, que el viento y las olas obedecen la voz de Dios, ¿verdad? La voz del Señor Jesucristo, un hombre de carne y hueso que andaba con ellos, pues ahí es que ellos dicen, espérate. Entonces es que ellos dejan de tenerle miedo a la tormenta, ¿verdad? Pero entonces dice que tuvieron aún más grande temor, porque entonces el temor se volcó sobre el Señor Jesucristo que andaba con ellos y hizo callar el viento y las olas. Si este hombre que anda con nosotros es capaz de hacer callar el viento y las olas, o sea, nosotros andábamos con Superman en la carne aquí, y nosotros desesperados, y el Señor lo que te está diciendo es, estate tranquilo, deja que el viento sople más duro, porque lo que yo quiero es mostrar mi poder para que tú entiendas que necesitas reenfocar tu temor hacia el Señor, porque lo que el Señor está trayendo a tu vida es para mostrar su poder de modo que le temas a Él y no a las circunstancias de la vida. Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El Señor nos habla directa y expresamente en su palabra para hacernos tener en cuenta en dónde debe de estar enfocado nuestro temor. No a cosa ninguna en esta tierra, sino a aquel que es el dueño de los espíritus. Entonces es necesario entender que nuestro enfoque tiene que ser en el Señor. Cuando se levanta una situación adversa que parece fuera de control y que quiere robarnos la paz, nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestro temor es en el Señor. Que lo que yo me tengo que enfocar en mi vida es en estar bien con Dios. Que si yo estoy bien con el Señor, pues entonces yo tengo que tener paz. Porque el Señor tiene autoridad sobre toda circunstancia, ¿me entiendes? Y si el Señor lo está permitiendo, hay un propósito en eso. Entonces, desde que arrancamos en nuestro camino con el Señor, nos estamos aventurando en un viaje de descubrimiento. Cuando el Señor permite estas situaciones es porque quiere descubrirnos algo, quiere mostrarnos el próximo nivel, quiere hacernos ver algo en lo que estamos afanados que no corresponde y está fuera de lugar, que hay algo que se está interponiendo entre la paz que el Señor me quiere dar y la confianza que tengo que tener en Él, de modo tal que no me está permitiendo disfrutar esta vida como el Señor quiere que la disfrute, confiando en Él, dejando todas las cargas en sus manos, confiando en que Él es mi provisión, que Él es quien sana todas mis enfermedades, que Él es el que se encarga del día 1 hasta el día que se acaben mis días en esta tierra. Y yo tengo que poner mi mente, mi enfoque, mi temor en el Señor. No importa cuánto sople el viento. Entonces, nuestro día a día se resuelve en conocerlo a Él. Si ese es mi enfoque, si ese es mi punto de referencia, todo va a caer en su sitio. La gente que no le encuentra propósito a la vida, mi hermano, es que no han entendido esto. Y tú ves gente que anda basando su viaje por la vida en rumbos equivocados, buscando llenar ese vacío que solamente el Señor puede llenar. Entonces nosotros no vivimos para alcanzar meta ninguna que no sea conocerlo a Él. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que no estamos en esta vida para alcanzar ni metas financieras, ni para satisfacer ningunos deseos míos de logro, ni de éxito, ¿verdad? Que nunca van a ser satisfechos. Nuestro rumbo en la vida es para encontrarnos con el Señor. Nuestro viaje consiste en conocerle a Él. Y si estamos desenfocados, el Señor mismo se va a encargar de levantarte un viento contrario, de modo que reenfoques tu mirada en Él. Y eso es importante que usted lo entienda, para que cuando se levante el viento contrario, te venga a la mente la fe en la que has creído. Y no te falte la fe.
y puedas reenfocar tu temor en el Señor y puedas entender que ese que aparenta estar dormido es el que tiene la autoridad y el control sobre el viento y las olas de la tormenta. ¿Me siguen? Entonces, si tú te vienes a ver pensándolo de esta forma, mi hermano, de este viaje por la vida que consiste en conocerle a Él, lo único que pudieras verdaderamente lamentar al final del viaje es que el Señor te dijera: nunca te conocí, hacedor de maldad, como narra en un texto. Porque no va a ser ni la casa que no pudiste comprar, ni el título que no pudiste alcanzar, ni la pareja que no lograste conquistar. Nada en la vida va a ser importante cuando te encuentres con el Señor. Lo único que va a importar es que te hayas enfocado en conocerlo a Él. Gloria a Dios, santo, santo, lindo y poderoso eres tú, mi Señor. Bendice a todo el que ha escuchado este mensaje, mi Dios, y sé tú multiplicando esta palabra, mi Señor, para que podamos verdaderamente entender que en medio de toda circunstancia tú tienes total control y total autoridad, y que todo obra para bien, que solo tenemos que confiar en ti, no perder el enfoque, y el Señor mismo nos llevará hasta el otro lado y mandará a callar el viento y la tormenta en nuestra propia cara, para que podamos verdaderamente creer y confiar en el poder y la autoridad de Dios. Amén, amén, en el nombre poderoso de Jesús. Esta es la última llamada. Mantente conectado.